Shalom, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí nuevamente y tenemos el Salmo 129, un lindo salmo que nos enseña algo importante, que nos recuerda acerca de Jesús. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús su misericordia y su gracia. Amén. Señor Jesús, estamos delante de ti y queremos pedirte, por favor, ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entender este salmo, Señor. Ayúdanos a sacar conclusiones. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te amamos, te bendecimos, Jesús. Amén. Entonces, amados, vemos que el título de este salmo es Plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión. Muchos dirán, ¿cómo un Dios amoroso puede instruir pues que pidamos por la destrucción de los enemigos? Si el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Dios es un Dios justo. Lo bueno es recompensado, también lo malo es recompensado. Si escogemos hacer el bien, el Señor recompensa para bien, con su bendición. Si escogemos hacer el mal, viene la destrucción como consecuencia y vivimos bajo la maldición de Dios, porque así dijo el Señor. Escoge el camino, el bien o el camino del mal. Los enemigos de Sión, los enemigos de Dios, escogieron hacer el mal, por lo tanto ya están bajo la maldición, ya están bajo las consecuencias de maldad y tendrán un fin horrible. Por eso cuando leamos nos vamos a dar cuenta que es algo muy actual, porque Israel en este momento como país está sufriendo guerra, conflicto. Todos se han levantado contra ellos. Bueno, podemos decir que toda una vida ha sido así. Pero Dios, que tiene un plan con ese pueblo, los salva, les ayuda. Y pues ahora podemos también entender que este salmo no es solamente para el pueblo de Israel, o sea, geográfico, sino también para el pueblo de Dios, a los que aman a Dios, que también son perseguidos. El Señor Jesús dijo que en los últimos tiempos, una de las características de los últimos tiempos es que todos iban a aborrecer a los hijos de Dios. A todos aquellos que invoquen el nombre de Jesús serán aborrecidos por el mundo. Por eso vivimos en los últimos tiempos y tenemos que saber cómo debemos comportarnos en estos tiempos. Amén. Y cómo debemos orar conforme a la voluntad del Señor. Bueno, vamos a comenzar a leer el primer y el segundo versículo. Mucho me han angustiado desde mi juventud. Puede decir ahora Israel. Mucho me han angustiado desde mi juventud, mas no prevalecieron contra mí. Vamos a detenernos aquí en estos dos versículos, amados hermanos, porque vemos que el salmista hace un énfasis a lo que ha sufrido su pueblo. Desde que el Señor llamó a Abraham y escogió a Isaac y a Jacob, que después los renombró como Israel, siempre han sido perseguidos, comenzando desde aquel entonces cuando en Egipto por 400 años estuvieron cautivados y después en el transcurso de toda la vida vemos sus sufrimientos. La declaración se repite dos veces para dar un énfasis y con justa razón. Los egipcios, los cananeos, los filisteos, los sirios, los asirios, los babilonios, los griegos, los romanos, los católicos romanos, los reyes de Europa, los musulmanes, los zares y los nazis han hecho todo lo posible para acabar con los judíos. Sin embargo, hasta el día de hoy permanecen. ¿Qué podemos entender de esto? Dios está con su pueblo. A quien Dios escogió, Dios liberta. Sí que hay muchas aflicciones para la vida del justo. Hay muchas aflicciones para todos aquellos que son escogidos de parte de Dios. Pero por mucho que se levanten, por mucho que Satanás trate de destruir al pueblo de Dios, no lo logrará. Porque Dios está de nuestra parte, porque Dios es poderoso gigante. Él es el retaguardia del pueblo de Israel, del pueblo que nosotros somos hoy en su gran misericordia, la iglesia de Cristo, la novia de Cristo. Y sí pasamos por persecuciones, y sí pasamos por diferentes circunstancias, pero dice la palabra de Dios, no prevalecieron contra mí. Pero ahora vamos a Jesús. Vamos a recordar a nuestro amado Señor. Jesús, desde su juventud, desde que nació inclusive, ya fue perseguido. Acuérdense cuando Herodes quiso destruir a todos los niños
de la ciudad de Belén y de toda esa región porque querían matar al Mesías, porque él escuchó que había nacido el rey de todo el universo, el rey de Israel. Y fueron destruidos muchos niños. Jesús fue salvo porque un ángel del Señor le dijo, vayan a Egipto. Pues ahí de Egipto regresaron nuevamente, vivió su vida, pero vemos cómo terminó la vida del Señor. Muy perseguido, muy angustiado. Y todo eso lo sufrió de buena voluntad porque quería agradar al Padre y quería cumplir el propósito que Dios le había dado, que era salvar a esta humanidad, salvar a nuestras almas. Por eso, si Jesús fue perseguido y todos sus discípulos, todo su pueblo fue perseguido, ¿no seremos perseguidos nosotros? ¿No seremos odiados también nosotros? Pero tenemos una grande confianza. No prevalecerán contra nosotros, porque no pudieron prevalecer contra el Señor Jesús. Él resucitó al tercer día de los muertos. Por mucho que Satanás quiso destruirlo, no puede y nunca lo podrá hacer. Ahora Satanás está haciendo el intento de destruir a su pueblo, al pueblo del Señor, y no lo logrará tampoco. La Biblia dice, no prevalecieron, mas no prevalecieron contra mí. ¿Por qué? Porque Dios está de mi lado, porque a lo que Dios escoge, Él guarda. Amén, amados hermanos. Por eso vemos la fidelidad de Dios, la justicia de Dios, que Él nos ayuda en medio de las tribulaciones y nos hace más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso no podemos temer, no tenemos que tener miedo, tenemos que instruir a nuestros niños que no tengan miedo. Si en un futuro vamos a ser perseguidos, porque lamentablemente muchos cristianos en muchas partes del mundo son perseguidos. Y sabemos que la persecución seguirá a otros países donde actualmente vivimos tranquilos, digamos así, no tenemos persecución, nadie nos está matando, nadie nos está robando por ser cristianos, ni nos está echando de nuestras casas. Pero si por la voluntad de Dios tenemos que padecer estas cosas, tenemos que decirle a nuestro corazón, tranquilo, porque ellos no podrán prevalecer contra nosotros, porque si el Señor guardó al pueblo de Israel, si el Señor guardó a su Hijo Jesucristo y lo hizo resucitar, lo hizo más que vencedor, lo sentó a la diestra del Padre, también a los que vencerán en el nombre del Señor, también serán glorificados, también serán liberados y no podrá prevalecer el maligno. Bueno, creo que esto ya quedó bien claro. Tenemos que confiar en el Señor porque Él no permite que su pueblo sea destruido del todo, porque esta es la voluntad de Dios, que ellos vivan para siempre. Amén. Y nosotros, por la gran misericordia de Dios y la gracia que fue dada a través de Jesucristo, también estamos en el propósito de Dios para que vivamos con Él para siempre. Por eso, la iglesia de Dios no será derrotada, nunca jamás. Amén. Versículo 3. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Versículo 4. Jehová es justo, cortó las coyundas de los impíos. ¿Qué vemos aquí y qué nos recuerda esta palabra? Nuevamente nos recuerda a Jesús. ¿Qué fue lo que hicieron con él? Le azotaron de tal manera que en su cuerpo no había ya pedazo normal, todo estaba dolorido, todo estaba sangrado, sus espaldas fueron derrotadas, o sea, toda su espalda. Si leemos la historia y vemos históricamente lo que usaban los romanos para azotar las espaldas de los prisioneros, ellos usaban cosas horribles, pedazos de hueso, de hierro, y ponían en las puntas de esos látigos, y cuando se enganchaba en la carne, la rompía. Pues, literalmente se cumplió. Sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. ¿Se imaginan las espaldas del Señor desde el principio hasta el final, todas heridas? Cuando aran la tierra, usan bueyes que hacen cavidas, cavan el terreno, pues para sembrar, para hacer, ¿no? Para que sea fértil. Vemos como el prototipo de lo que iba a suceder con Jesús y también con la nación de Israel. Toda una vida esto había sucedido.
Habíamos leído todas aquellas naciones que afligían, que hicieron grandes surcos en las espaldas del pueblo de Israel. Dice Spurgeon, la nación afligida fue, por así decirlo, azotada por sus adversarios con tanta crueldad que cada golpe dejaba una larga marca roja, o tal vez una herida sangrante en su espalda y hombros, comparable a un surco que rasga la tierra desde un extremo del campo al otro. Y la palabra jurstu significa cavar o cortar la tierra, y por lo tanto arar también se usa simplemente para cortar, tallar o grabar, lo dice Horne. Pues, ¿qué podemos entender, amados hermanos? Que la palabra de Dios se cumple literalmente. Por eso el pueblo de Israel puede decir, hemos sufrido mucho desde nuestra juventud. Jesús sufrió mucho desde su juventud. Ciertamente sus espaldas fueron destruidas, destrozadas por aradores, o sea, por malvados. Pero ¿qué vemos? Dios es justo. Cortó las coyundas de los impíos. La palabra coyunda, yo no sabía que era esa palabra, o sea, no la entendía del todo, y fui al diccionario y dice así: correa fuerte y ancha o soga de cáñamo con que se uncen los bueyes, correa para atar las abarcas, también como unión conyugal, se puede decir, sujeción o dominio, y también como látigo, como azote. O sea, el Señor rompió la coyunda de estos impíos, aquellos que usaban esas cosas para dar golpes, para dominar, para esclavizar al pueblo de Israel. El Señor hizo que se rompieran esas sogas, que se rompiera ese yugo, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso. Amén. Las coyundas denotan el yugo como un todo, que estaba sujeto al cuello de un animal. Y miren cómo el Señor también en Jeremías 38 habla acerca de que Él iba a destruir la coyunda de los impíos. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre. O sea, vemos que Dios, cuando promete algo, el Señor lo cumple. Y el escritor de este salmo sabía estas escrituras. Por eso habla por parte de Israel, que había sufrido tanto, pero exalta la justicia de Dios. El Señor cortó las coyundas de los impíos, de todos aquellos que querían y quieren destruir al pueblo de Israel. El Señor no permitirá que el pueblo caiga nuevamente en esclavitud. Como hacía Jesús, liberó. Sí, el Señor fue azotado, el Señor fue muy herido, pero por causa de nosotros. Y el Señor, el Dios Padre, rompió toda esa ligadura de maldad, porque el Señor Jesús, nuevamente lo voy a repetir, resucitó al tercer día con gran victoria, rompiendo todo el yugo, no para sí mismo, sino también para su pueblo y para su iglesia. Por eso podemos adorar a nuestro Dios por su justicia, y podemos confiar en Él porque Dios es un Dios justo. Él le dará a cada quien conforme a sus obras. Si son buenas obras para la gloria de Dios, la persona será bienaventurada. Esa nación es bienaventurada la que confía en el Señor. Pero si son obras de maldad, queriendo poner en esclavitud al justo, queriendo destruir al justo, recibirá su consecuencia. Y ahora veremos la consecuencia de los enemigos del pueblo de Dios, de los enemigos del mismo Dios. Dice así, versículo del 5 al 8. Serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen a Sión. Serán como la hierba de los tejados, que se seca antes que crezca, de lo cual no llenó el segador su mano, ni sus brazos el que hace gavillas, ni dijeron los que pasaban, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. ¿Qué vemos aquí? El Señor no bendecirá a los enemigos de Sión. No bendecirá no porque no quiere, sino porque ellos mismos escogieron estar bajo la maldición de Dios. Dice, no crecerán, serán como surcos secos, como en la tejada. ¿Se acuerdan que antes, cuando hacían en los techos, ponían
hojas de palmas o algo así, y se secaban ahí pues en ese techo. Así serán los impíos, serán secos, serán echados al fuego, serán como nada, como cosa que no es, dice también el Señor en Jeremías. Serán avergonzados en gran manera, no podrán prevalecer, por mucho que crezcan, por mucho que parezcan árboles frondosos, no van a florecer, no van a desarrollar, se van a quemar, se van a quedar, se van a secar. Y el Señor no los bendecirá. Dice, no habrá nadie que te dirá, la bendición del Señor sea contigo. Y miren qué interesante. En Ruth 2:4, miren cómo el Señor nos enseña que bendecían en el campo el uno al otro. El segador a los dueños, o bueno, a los que estaban en ese campo. Vamos a leer. Ruth 2:4 dice así. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. ¿Ya ven por qué el salmista recalca ese momento? Que no habrá nadie que te diga, bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Nadie, o sea, Dios no va a bendecir a los enemigos de Sión. Inclusive Dios le dijo a Abraham, benditos los que te bendicen, malditos serán los que te maldicen. El Señor lo dijo así literalmente. Y vemos que todos aquellos que han tratado o que han maldecido con su boca, con su lengua, al pueblo de Israel, ¿cómo han terminado? Las historias ustedes las saben, yo no las voy a repetir. Pero lo que quiere enseñarnos el Señor es una cosa, amados hermanos. Como hijos de Dios, el Señor dijo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Y sí tenemos que orar, Señor, el pueblo de Israel está en guerra, tu pueblo es perseguido, tu novia está constantemente bajo la presión del maligno. Pero te pedimos, Señor, bendice a estos impíos para salvación, no para que prosperen, no para que les vaya bien, no, para salvación, para que sus ojos sean abiertos, para que sus corazones sean abiertos y ellos entiendan la maldad que están haciendo, contra quién están pecando. La mayor bendición es conocer a Jesús. La mayor bendición es tener vida eterna por fe en Cristo Jesús. Por eso nosotros bendecimos para que ellos conozcan al Señor Jesús, para que Dios les dé oportunidad de arrepentimiento, porque así pues serán bendecidos. Pero Dios dijo, los enemigos de Israel, los enemigos de Sión, serán destruidos. Este es el fin de ellos y tenemos que saberlo. Pero nuestro corazón no tiene que estar en contra de ellos. Estamos en contra de la guerra, estamos en contra de las aflicciones de los justos, de los hijos de Dios, inclusive del pueblo de Israel. Pero sabemos que el fin de los impíos, de todos aquellos que se levantan contra el justo, los que se levantan contra el pueblo de Dios, los que se levantan contra la novia del Señor, serán destruidos para siempre. Mis amados hermanos, este conocimiento nos tiene que ayudar a entender qué es la justicia de Dios. Y también qué posición tenemos que tener nosotros al respecto de estas situaciones. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia y venga sobre esta tierra para reinar. Tenemos que orar para que Dios le toque la conciencia a estos hombres impíos, a estos enemigos, para que se den cuenta de lo malo que está, de la maldad que están haciendo, para que fijen sus ojos al cielo y reconozcan contra quien han pecado y así se puedan arrepentir y también tengan vida eterna. Dios es justo. Si un pecador se arrepiente, Él lo perdona. Pero si no se arrepiente, por mucho que nosotros oremos para que Dios lo bendiga y le abra el entendimiento, esa persona seguirá bajo la maldición de Dios porque cada uno escoge su camino. Mis amados hermanos, lo importante es que nuestro corazón esté en santidad y pureza delante de Dios. Mejor es sufrir con el pueblo del Señor que disfrutar los bienes, digamos así, de este mundo, que la verdad no es nada más que basura. Por eso, mis amados hermanos, escojamos como Moisés, sufrir con el pueblo del Señor, que disfrutar las pasiones, las diversiones, las cosas que hay en este mundo, que el mundo pues está invitando a hacer. No, pongámonos con el pueblo del Señor. Escojamos sufrir con Cristo.
escojamos estar bajo la bendición de nuestro Dios, porque los impíos serán destruidos. Amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Espero que este salmo les sea de bendición. Compártalo con aquellos que aman a Jesús y pues oremos unos por otros. Amén. Nosotros también en Rusia estamos en conflictos, en guerras, también hay muchos problemas y pues necesitamos de sus oraciones. Que el Señor les bendiga.